Damas y caballeros, y arrancamos precisamente con lo que representa esa imagen de lo que se vivió en la víspera. Lo que nos contaba ayer Antonio Rodil vía telefónica, aquí lo tienen filmado. Dice así, el necio, el Silvio Rodríguez. La esposa de Antonio Rodiles en el medio de ese carnaval siniestro. Cuánta tristeza ver a esos personajes lamentables de cuarta categoría que se ganan la vida aterrorizando al pueblo y a la gente que defiende sus derechos. El día anterior habían intentado arrestarlo y no pudieron. También tenemos el testimonio gráfico de eso. Lo está viendo por aquella cámara esa gente, lo está viendo por esta misma que está aquí. Mira, fíjate que ha ido, esa gente no viene aquí a dar la cara. Tú estás hablando con una mujer de 74 años, de pelo en pecho, madre y abuela y todo. Entonces hay que respetarme a mí también. La ha respetado, el tiempo la ha respetado, usted está por la calle. Entonces, de pronto ese hombre da golpes en la calle y no aparece ningún policía. Sin embargo, por una infracción de tránsito aparente, porque usted ni siquiera sabe que hay infracción de tránsito. Ninguno. Está usted en la puerta de la casa. Nos estaban esperando. Y hay otra patrulla de arriba que viene persiguiendo. Entonces, Caballero. no es tan inocente así, no es tan inocente. Todos los operativos que montan aquí y se llevan a la gente arbitrariamente esposado, le dan golpes. Antes de ayer no pudieron, ayer sí, lo tuvieron detenido varias horas, como nos contó él, lo golpearon. Afortunadamente no recibió lesiones graves. No fue lo mismo el caso en Santiago de Cuba, donde hubo múltiples agresiones y donde desgraciadamente una dama de blanco quedó en condición muy pero muy grave. Luis Enrique Ferrer es representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba, nos acompaña. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está la señora? Bueno, tuvieron que operarla, como usted sabe, y luego, según los médicos que son controlados por la policía política, era de una hernia que tenía. No había tal hernia, fue la golpiza brutal que le dieron que, como decimos en Cuba, la reventaron a golpe. Y entonces tuvieron que llevarla, ingresarla y operarla de urgencia. Pero no solamente a ella, también hay otra más en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, que le hicieron una herida en una mano, en una agresión tan brutal como esta que pasó en Santiago de Cuba, contra la vivienda de Luis Enrique Lozada y Garza, un coordinador de un PACO en esa región, donde también estaban celebrando el Día de los Derechos Humanos.
asaltaron la vivienda, los golpearon, los agredieron y a esta señora le hicieron una herida en una mano. Pero lo peor del caso, estaban borrachos los que fueron a agredirlo y terminaron agrediéndose también entre ellos. Qué bárbaro, qué desastre, qué animalada. Tenemos imágenes de algunas de estas agresiones. ¡Libertad! ¡Abajo! 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 ¡Viva! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! ¡Viva la presa política! ¡Viva! ¡Viva el Frente Juvenil de la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Entre el comunismo y la muerte! ¡La muerte! Agente Fran de la Policía Política. Ahora vamos a ver lo que pasó minutos después, pero una de las cosas fascinantes es esa imagen de un señor de la seguridad del Estado o algún alcahuetón de alguno de estos organismos de la dictadura al que básicamente acorralan, si se quiere, y habla de la pérdida del miedo, me parece. Claro, ¿qué pasa? Esta represión brutal que vemos en el oriente de Cuba, que a lo mejor mucha gente no sabe lo que ocurre, no es porque sea en el interior o sea en la capital. El régimen es el mismo en a lo largo y ancho de Cuba y reprimen brutalmente acorde a las acciones que hace la oposición, al miedo que ellos tienen a ese tipo de acciones. Y en el oriente de Cuba es tanta la liberación que se está logrando, no solamente de los opositores nuestros, sino también de los vecinos que están viendo, que están leyendo un folleto que le dan nuestra gente, que lo imprimen ellos mismos con pocos recursos, que están viendo un disco muchas veces de este mismo programa que tenemos hoy aquí. Ese programa ellos lo graban en Cuba, lo reparten entre la población y esa gente va abriendo los ojos y perdiendo el miedo. Y entonces el régimen se ve en una situación donde ya sabe que o reprime con esa brutalidad o pierde el control. Y no quieren perder el control, por supuesto. Y entonces el resultado es este mismo de las golpizas, de estos actos bárbaros que protagonizan en Santiago de Cuba, que no es los lugares que más les preocupa, Santiago de Cuba, Palma Soriano, Palmarito de Cauto, los lugares donde realmente hay comunidades casi enteras, bastante liberadas del miedo, que simpatizan con la oposición, con la Unión Patriótica de Cuba, con las damas de blanco, y que no quieren saber del régimen. Entonces el único control que le queda al gobierno es el terror. La ideología se le acabó, el engaño se le acabó, todo se le acabó, y simplemente atemorizo para que el pueblo que está descontento, que simpatiza con esta gente, no se atreva a pasar la barrera y a unirse definitivamente y hacer lo mismo que ellos hacen, porque ese sería el final del régimen. Claro. Y en eso que están en estos momentos. Nuestro respeto, por cierto, a quienes estén mirando e integran las fuerzas de los que luchan por la libertad en Cuba y a los que están mirando, si lo están viendo ahora en vivo o si lo ven ya como grabación y son parte del lamentable zoológico ese que todavía mantiene el control de Cuba, ya caerán, ya caerán. La justicia tarda, pero llega. Y este es el desenlace de lo que les contaba, se veía minutos atrás. ¡Cuidado, cuidado! ¡La cámara! Están dando golpes, miren ahí. Ahí están dando golpes. Golpe. ¡Asesino! 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 Se lo reciben los cristianos.
cosa que me contaban y le pregunto si es cierto, que están llegando al punto ahora que han vuelto a la tortura esta de simular fusilamientos. Bueno, de cierta forma sí, no lo hacen parando a las personas frente a un pelotón de fusilamiento, sino como que van a actuar de esa manera. Ya. Así que en eso que están trabajando ellos. Ya. Aquí en estas imágenes que vimos notamos algo. Aparte de los militares vestidos de verde y de azul, también vimos a muchas personas vestidas de civil con pulóveres de raya, camisa de raya y cuadro. Eso es como una especie de uniforme de civil que usa la policía política y los esbirros castristas para reprimir. También vimos la parte del primer video. Quitemos, porque ya nos corrigió la información, quitemos el cartelito este que está acá porque no es correcta esa información. Ya nos corrigió, gracias Luis Enrique, de que no se llegó a la simulación del fusilamiento. Exacto. Les dicen, ojo, porque te vamos a fusilar o ese tipo de cosas, pero no llegan al hecho físico no está el de la pelotón simulación. con los fusiles de delante para disparar. Ya. Que en cualquier momento puede que lo haga. Claro, no, sí, porque ya están dando esos primeros pasos. En el video de Rodiles, de la represión contra Rodiles en la capital, pudimos ver que varios de los vestidos de civil, o hay uno que se enfoca muy claro en la cámara, tiene un arma en el la cinto. cintura, sí. Sí, en Cuba las armas nada más los tienen los militares cubanos. Las armas en Cuba están prohibidas y la gente se las han quitado. Todos los simpatizantes del régimen son los que la tienen. Ese es un oficial de la seguridad del Estado, como la gran mayoría de los que están ahí alrededor, que se le ven la característica, hombres jóvenes, fuertes, que están preparados, vestidos de civil, pero para reprimir. Ahí hay muy poco pueblo, y ese poco pueblo son los únicos fanáticos que le quedan al régimen, que no llega un 5% en ninguna localidad, y algunos comprometidos. Son personas que es decir, el régimen le acomoda un poco la vida a cambio de que se le presten a darle este servicio. Claro. Ejemplo, trabaja en un área donde gana un buen salario, donde puedes robar, porque así es como se vive en Cuba, donde puedes robar y el régimen te lo permite, tú tienes un nivel de vida por encima del resto de la población, pero tiene que, a cambio, ofrecerle este tipo de trabajo sucio al régimen. Pero eso es un mínimo por ciento. La gran mayoría son observadores, como lo vemos en la mayoría de los videos que publicamos, son personas que observan y que muchas veces le gritan al régimen asesinos, abusadores, batistianos, que eso es una forma de decirles birro, asesino también, porque en Cuba se sembró mucho el odio contra el antiguo régimen de Batista. Y todas estas cosas demuestran una cosa clara, Pedro. El régimen se siente acorralado, tiene miedo, solo le queda este tipo de fuerza bruta, trata de disfrazarla lo mejor que puede. Ahí está el señor al que hacía referencia, un problema mire, internacional. el de la camiseta rayada este que... Todo esto de la camisa a raya son agentes de la policía política. Si usted se fija, la mayoría de ellos tienen hasta pullover idéntico o bastante parecido. Me dicen que lo han identificado como un tal Camilo, al que tenía la pistola en la cintura. Uno de los más represivos, por cierto, si es Camilo, que hay en la capital. Yo no lo conozco personalmente, pero sí sé su trayectoria. Y es uno de los que cogen para este tipo de actos brutales. Otro ángulo de lo que está pasando en Cuba lo mostramos al principio del programa y habla de cómo en distintas facetas, así como vemos gente que sale a la calle o gente que se sube a una azotea y filma, gente que no tiene inconveniente en confrontar a un agente de la seguridad del Estado, los cantantes están aumentando el tono de lo que dicen y las letras ya son incendiarias.